Cuando mi hijo murió, su esposa heredó la casa y $25 millones. Y luego me echó, diciendo, «Ya no eres bienvenido aquí, vete a morir a la basura». Pero unos días después, el abogado se rió y dijo, «¿Escuchaste con atención el testamento?». Lo que había en el testamento provocó que mi nuera se desmayara del shock. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El ataúd de caoba relucía bajo el cielo gris, que amenazaba con una lluvia que aún no llegaba. 37 personas rodeaban la tumba de mi hijo. Sus ropas negras los hacían parecer cuervos contra la hierba primaveral. Sostenía en mis manos curtidas la foto escolar de 3er grado de Javier, con los bordes suavizados por tantos años de tocarla. Mi muchacho se había ido, a los 45 años, y el cáncer se lo llevó de todos modos. Valeria se posicionó a la cabeza del ataúd, interpretando a la perfección el papel de la viuda afligida. Su vestido negro de diseñador probablemente costaba más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en un mes. Esas uñas cuidadas, pintadas de un rojo oscuro, descansaban sobre la madera pulida como si fuera suya, como si todo le perteneciera. El sacerdote estaba a mitad de su discurso sobre el descanso eterno cuando ella se movió. Sus tacones altos resonaron contra las piedras del cementerio mientras se acercaba a mí, con esa simpatía calculada pintada en su rostro. Armando susurró, pero lo suficientemente alto para que la señora Morales y la familia Reyes pudieran oír. Su mano perfectamente cuidada tocó mi brazo. «Espero que no pienses que te quedarás en mi casa después de esto». Las palabras golpearon como agua helada. Varios de los presentes se movieron incómodos, fingiendo no haber oído. Pero lo habían hecho. Todos lo habían hecho. Apreté con más fuerza la fotografía de Javier, sintiendo cómo se tensaba el músculo de mi mandíbula. «Esta es la casa de mi hijo, Valeria. Era la casa de tu hijo». Su voz llevaba ese dulce veneno que había perfeccionado. «Ahora es mía». Javier le dejó todo a su amada esposa. La señora Morales ahogó un grito suavemente detrás de su mano enguantada. Arturo Gómez se acercó, su rostro curtido endureciéndose. Esta gente conocía a Javier desde que era un crío. Lo habían visto construir su imperio de la construcción desde la nada. «Todavía no hemos escuchado el testamento», dije en voz baja, manteniendo la voz firme a pesar del fuego que crecía en mi pecho. Valeria se rió. De verdad se rió. En el funeral de mi hijo. ¿Qué hay que oír? Soy su esposa. ¿A quién más le dejaría millones? El sacerdote se detuvo a mitad de la frase, claramente incómodo. La gente ahora miraba fijamente, algunos desviando la mirada por vergüenza. Se suponía que esto era sobre Javier, sobre honrar su memoria. En cambio, esta mujer lo estaba convirtiendo en su espectáculo personal. «El difunto era un hombre generoso», continuó el sacerdote, tratando de recuperar el control de la ceremonia. «Un pilar de nuestra comunidad un pilar que sabía cómo cuidar de su familia», interrumpió Valeria, sonriéndome con esos fríos ojos azules, «su verdadera familia». Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era el dolor hablando, ni siquiera la codicia. Esto era estrategia. Había planeado este momento, elegido este escenario público donde yo no podría responder como mi sangre exigía, donde ella podría establecer su narrativa frente a testigos. El sacerdote terminó su oración mientras la tierra comenzaba a caer sobre el ataúd de Javier. Cada palada se sentía como otra pieza de mi corazón rompiéndose, pero la sonrisa de Valeria, esa pequeña sonrisa triunfante mientras observaba mi rostro, se estaba grabando a fuego en mi memoria. Volvió a su actuación de viuda, aceptando condolencias de personas que conocían a Javier desde la infancia, interpretando a la esposa afligida mientras el verdadero dolor, el mío, era apartado como el periódico de ayer. Mientras bajaban a mi muchacho a la tierra de su país, me hice una promesa. Sea cual sea el juego que Valeria creía estar jugando, había elegido al contrincante equivocado. La lluvia finalmente comenzó a caer cuando la última palada golpeó la madera. Mientras la multitud se dispersaba hacia sus coches, yo me quedé atrás. Los sepultureros habían terminado su trabajo, y la lápida temporal de Javier se erguía torcida en la tierra fresca. Coloqué mi única rosa roja sobre el montículo.
la misma variedad que su madre había cultivado en nuestro jardín hacía 30 años. La risa de Valeria llegó desde el otro lado del cementerio, donde mantenía su corte con un grupo de dolientes, probablemente tejiendo su trágica historia sobre la carga de la pobre viuda. El viento me alborotó el pelo cano, y la artritis envió dolores familiares a través de mis manos mientras miraba aquella fotografía escolar. Javier, a los 8 años, con una sonrisa desdentada y un mechón de pelo que nunca se quedaba quieto. ¿Cuándo se había convertido aquel niño de ojos brillantes en el hombre de mejillas hundidas que había visitado en la habitación de aquel hospital en la ciudad? Marzo de 2023. Un famoso hospital especializado en cáncer. El olor a antiséptico no podía ocultar el miedo en ese lugar. Javier ya había perdido 40 libras para entonces. Sus caros trajes colgaban holgados en su cuerpo menguante. Los tratamientos experimentales no funcionaban, pero él seguía luchando. Siempre luchando. Papá, quiero que sepas que me he ocupado de ti, me había dicho aquel día, apretando mi mano con unos dedos que parecían huesos de pájaro. Pase lo que pase, estás protegido. No lo entendí entonces. Supuse que se refería al seguro de vida, quizás a alguna cuenta de ahorros. Javier siempre había sido responsable, incluso de niño, ahorrando centavos en frascos de vidrio. Pero al verlo luchar durante esos últimos meses, vi algo más. Miedo, no a morir. Javier no le temía a muchas cosas, sino miedo a dejar las cosas sin terminar, a dejar a la gente desprotegida. El recuerdo retrocedió 20 años. Javier, a los 25, de pie en lo que se convertiría en su primera oficina. Un espacio alquilado sobre la ferretería del pueblo, con una mesa plegable como escritorio y sueños más grandes que el país entero. Nunca seré pobre como lo fuimos nosotros, papá había prometido, trabajando jornadas de 16 horas para convertir aquel préstamo de $5,000 en algo real, construyendo urbanizaciones en varias comarcas, creando empleos, haciendo felices a las familias en las casas que su empresa construía. El éxito llegó rápido una vez que comenzó. El primer millón a los 35, 10 millones a los 40, pero el trabajo nunca se detuvo. Javier se exigía a sí mismo como un hombre poseído, persiguiendo algo que nunca entendí del todo, quizás ahuyentando el recuerdo de la comida de beneficencia y la ropa de segunda mano, de ver a su madre contar centavos en la tienda de comestibles. La fotografía tembló en mis manos artríticas, aquella última conversación coherente en febrero, 3 días antes del final. La voz de Javier apenas era un susurro, pero sus palabras eran afiladas por la urgencia. Ella no es quien yo pensaba que era, papá. Valeria. Lo descubrí demasiado tarde. Hijo, estás cansado. La medicación, el testamento. Me aseguré de que estés protegido. Prométeme que lucharás si es necesario. Se lo prometí, sin saber lo que estaba prometiendo. Supuse que era la medicación la que hablaba, o el dolor que lo volvía paranoico. Javier murió creyendo que yo lo había entendido, y le había fallado en ese momento final. Ahora, de pie sobre su tumba mientras su esposa celebraba a 50 metros de distancia, aquellas palabras se sentían como una profecía. El dinero no lo había salvado. Todos esos años construyendo una fortuna, sacrificando salud, tiempo y paz mental, y el cáncer se lo llevó de todos modos. La cruel ironía quemaba peor que las amenazas de Valeria. Pero Javier había sido inteligente, más inteligente de lo que su viejo padre le daba crédito. Durante esos últimos meses, mientras luchaba por su vida, también había estado luchando por la mía. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi chaqueta mientras la voz de Valeria llegaba desde el otro lado del cementerio. Bueno, es hora de discutir asuntos prácticos. Se acercaba con su grupo de testigos, probablemente planeando otra humillación pública. Apreté con más fuerza la foto de la escuela, sintiendo sus suaves bordes presionar contra mi palma. Lo que sea que Javier hubiera planeado, cualquier protección que hubiera prometido, la iba a necesitar pronto. La lluvia caía con más fuerza ahora, y los zapatos de diseñador de Valeria se estarían embarrando. Bien, que luche con algo, aunque solo sea caminar sobre la hierba mojada. La grava crujió bajo mis botas mientras caminaba hacia mi vieja camioneta. Las puertas de los coches se cerraban de golpe en la zona de estacionamiento. Los motores arrancaban,
la gente ansiosa por escapar de la incomodidad que Valeria había creado junto a la tumba, me interceptó a mitad de camino hacia mi camioneta, sus tacones de diseñador resonando en el pavimento mojado. La señora Morales, José del Banco Principal del pueblo, y otros 3 dolientes la flanqueaban como un jurado que ella misma había reunido. Posicionamiento estratégico. Lo reconocí de mis días en el servicio militar. Armando, necesitas entender la realidad. Valeria se plantó directamente en mi camino, con esos fríos ojos azules fijos en los míos. Javier me dejó todo a mí. La casa, el negocio, las inversiones, todo. Su confianza era absoluta. Esto no era un farol ni una ilusión. Ella sabía algo que el resto de nosotros no, y estaba disfrutando de la revelación. Mantuve mi voz nivelada, como se hace con el ganado asustado. Todavía no hemos escuchado el testamento. Valeria, ¿qué hay que oír? Soy su esposa. Su risa era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. ¿Creíste que le dejaría millones a alguien que nunca contribuyó con un centavo a su éxito? Los testigos se movieron incómodos. José se aclaró la garganta y se estudió los zapatos. La señora Morales apretó su bolso con más fuerza, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Pero se quedaron. Ese era el objetivo de este pequeño teatro. Crear testigos de su dominio, establecer la narrativa antes de que nadie pudiera desafiarla. Sé que esto es difícil, continuó, inclinando la cabeza con una simpatía ensayada. Pero no puedes vivir en la negación. Javier te quería, pero era práctico. Sabía que yo necesitaría todo para mantener el estilo de vida que construyó para nosotros. La crueldad era sobrecogedora. No solo las palabras, sino el momento, el escenario público, los testigos que había reunido para ver mi humillación. Esta mujer había estudiado el dolor como otras personas estudian recetas. ¿Todo bien por aquí, Armando? Arturo Gómez se acercó desde la dirección de su viejo coche, leyendo la tensión como si fueran señales del tiempo. A sus 68 años, Arturo todavía tenía la constitución del granjero que había sido, con manos que podían amansar a un caballo asustado, o detener a un toro embistiendo. 30 años de amistad le habían enseñado a reconocer los problemas, y Valeria era un problema con vestido de diseñador. Solo discutiendo asuntos prácticos, dijo Valeria, su irritación por la interrupción parpadeando en su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. Los asuntos prácticos pueden esperar, dijo Arturo en voz baja, posicionándose ligeramente entre nosotros. Un hombre merece tiempo para llorar a su hijo. Por supuesto que sí. La sonrisa de Valeria era fina como una navaja. Es exactamente por eso que estoy invitando a todos a la casa para tomar un refrigerio. Una reunión conmemorativa adecuada. Esto era nuevo para mí. Javier habría querido algo simple, tranquilo, pero Valeria estaba reescribiendo su historia en tiempo real, convirtiéndose en la anfitriona generosa en lugar del buitre picoteando sus huesos. Eso suena encantador, dijo la señora Morales, claramente aliviada de tener algo normal en qué concentrarse. Javier lo habría apreciado. Los otros murmuraron su acuerdo, aceptando la invitación sin dudar. La sonrisa de Valeria se ensanchó mientras los veía ponerse en fila, estableciéndose como la anfitriona adecuada de la memoria de Javier. «Tú también vendrás, ¿verdad, Armando?» Su tono era seda sobre acero. «Es importante que la familia esté allí». Familia. La palabra era un insulto envuelto en cortesía, pronunciado frente a personas que me conocían desde antes de que naciera Javier. Me estaba desafiando a negarme, a parecer mezquino y difícil frente a la comunidad. «Algo no está bien en esto», murmuró Arturo, acercándose para que solo yo pudiera oírlo. Sus instintos de granjero eran más agudos de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Pero los demás ya se dirigían a sus coches, hablando de qué platos llevarían, y de cómo a Javier le habría encantado ver a todos juntos. Valeria había secuestrado con éxito la memoria de mi hijo, convirtiendo su funeral en su coronación. «Te veré en la casa», dijo, con el triunfo brillando en esos ojos azules. «Después de todo, todavía es la casa de tu hijo. Por ahora». El énfasis en por ahora fue deliberado. Otra pequeña crueldad administrada con precisión quirúrgica. Se subió al coche de lujo de Javier. Su coche de lujo ahora. Y se alejó, liderando la caravana de dolientes hacia lo que había sido mi hogar durante los últimos 3 años.
Me quedé en el estacionamiento del cementerio, la lluvia empapando mi chaqueta, viendo las luces traseras desaparecer por la carretera principal. El funeral había terminado, pero algo más estaba comenzando. Arturo esperó junto a su camioneta, con el motor en marcha pero sin irse. ¿Vienes, viejo amigo? Miré la tumba de Javier una vez más y luego subí a mi camioneta. Lo que sea que Valeria hubiera planeado para esta reunión conmemorativa, no iba a enfrentarlo solo. El viaje de 15 minutos a la casa se sintió como dirigirse a una batalla. Lo que supongo que era. Los coches entraban uno tras otro en el camino de entrada circular. La grava crujiendo bajo los neumáticos mientras llegábamos a la casa de la familia Wells. Valeria nos había ganado. Por supuesto. Su coche de lujo ya estaba estacionado prominentemente cerca de los escalones de la entrada. Salió antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos apagado nuestros motores, repentinamente energizada de una manera que me puso la piel de gallina. Por favor, pasen todos a tomar un refrigerio. Su voz resonó por el camino de entrada con proyección teatral. He preparado una reunión conmemorativa adecuada para Javier. Salí lentamente de la camioneta de Arturo, mis articulaciones artríticas protestando después del largo día. Algo se sentía mal en toda esta situación. No habíamos planeado ninguna reunión conmemorativa. De hecho, Javier habría odiado todo este alboroto. ¿Desde cuándo planea ella un homenaje?, murmuró Arturo en voz baja, igualando mi paso hacia la casa. La mansión de estilo victoriano se veía igual que siempre. Columnas blancas, un porche que la rodeaba, las rosas trepadoras que mi difunta esposa había plantado hacía 40 años. Pero Valeria estaba de pie en esos escalones de la entrada como si fuera dueña de cada ladrillo y tabla. Lo que, según lo que acabábamos de presenciar, probablemente era cierto. La señora Morales enarcó las cejas hacia mí mientras nos acercábamos. Armando, querido, ¿sabías de esta reunión? No, señora. Esto es nuevo para mí. Valeria nos oyó hablar y dirigió esa sonrisa ensayada en nuestra dirección. Quería que los amigos de Javier tuvieran la oportunidad de recordarlo como es debido. Seguramente no te opones a honrar la memoria de tu hijo, ¿verdad? La forma en que lo expresó hacía que cualquier objeción sonara egoísta. Mujer inteligente, esta no era mía. Manipuladora como un charlatán, pero inteligente. Entramos en la casa que había llamado hogar durante 3 años. El lugar donde Javier había nacido, donde su madre había muerto, donde 3 generaciones de hombres de la familia Wells habían vivido, trabajado y amado. Ahora pertenecía a alguien que había conocido a Javier menos de 2 años. Fue entonces cuando me di cuenta de la preparación. Se habían dispuesto mesas en el comedor, cubiertas con manteles blancos que nunca antes había visto. La porcelana fina estaba puesta, no los platos de diario, sino el juego de bodas que había sido de la madre de Javier. Las copas de vino brillaban bajo el candelabro y botellas de aspecto caro ya estaban abiertas y respirando. Este nivel de preparación no ocurrió en la hora que pasó entre el funeral y ahora. Ella planeó esto, le susurré a Arturo mientras colgábamos nuestros abrigos en el vestíbulo de entrada. Antes de que terminara el funeral, estuvo de acuerdo. Sus ojos de granjero observando cada detalle. Mira esas flores. Esos no son arreglos de supermercado. Alguien los encargó hace días. Valeria se movía por las habitaciones como una anfitriona nacida para el papel, dirigiendo a la gente a la sala de estar, ofreciendo bebidas, discutiendo la selección de vinos con autoridad. Cada gesto gritaba propiedad, posesión, control. Pónganse cómodos, por favor, dijo, señalando el sillón favorito de Javier, el sillón reclinable de cuero donde había pasado sus últimos meses, cuando los tratamientos lo dejaban demasiado débil para trabajar. Les traeré algo de beber a todos. José, del banco, aceptó una copa de vino tinto que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de la mayoría de la gente. Esto es muy considerado de tu parte, Valeria. Has preparado todo esto hoy. Javier siempre decía que la hospitalidad era importante. Se sirvió una copa generosa, sus manos firmes como las de un cirujano. Él hubiera querido que sus amigos recordaran este día como es debido. Recordarlo como es debido. Como si el funeral no hubiera sido suficiente. Como si necesitara estampar su propiedad también sobre la memoria de Javier. El timbre sonó, cortando el murmullo de la conversación. Los ojos de Valeria se iluminaron de inmediato, y prácticamente saltó hacia la puerta principal.
Debe ser el señor Torres, anunció a la sala, su emoción apenas contenida. Ahora podemos ocuparnos de los asuntos formales. Julián Torres entró con su maletín oficial, su expresión profesionalmente neutra, pero sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Algo parpadeó allí, una mirada que no pude leer del todo, pero que hizo que mi pulso se acelerara. El verdadero asunto estaba a punto de comenzar. 23 personas se acomodaron en la sala de estar, encontrando asientos en sofás, sillas y dondequiera que pudieron. La atmósfera formal se sentía pesada como el aire de una tumba. Julián Torres se posicionó cerca de la chimenea, sacando documentos oficiales de su maletín de cuero con eficiencia practicada. Valeria reclamó el sillón de orejas más cercano al abogado, alisando su vestido negro y ajustando su collar de perlas. Yo ocupé la silla de la esquina cerca de la ventana, el lugar donde me había sentado incontables noches viendo a Javier trabajar en su portátil. Ahora procederé a leer la última voluntad y testamento de Javier Miguel Wells, comenzó Torres, su voz con el peso de la autoridad legal. La sala quedó en completo silencio, excepto por el suave susurro de los papeles. Fechado el 10 de febrero de 2025. Testificado y notariado de acuerdo con la ley estatal. El pie de Valeria comenzó a golpear contra la alfombra persa. Sus dedos tamborileaban contra el brazo de la silla. La mujer apenas podía contenerse. Torres continuó con el lenguaje legal estándar. Declaraciones de sano juicio. Revocación de testamentos anteriores. Nombramiento de albacea. Cosas aburridas que hicieron que la señora Morales se removiera en su asiento y que José mirara su reloj. A mis leales empleados de Construcciones Wells, les dejo un mes de salario adicional para ser distribuido equitativamente entre todos los miembros actuales del personal. La voz de Torres se mantuvo firme, profesional. A mi prima Sara, le dejo la colección de joyas de mi madre. A la biblioteca pública del pueblo, le dejo $50,000 para la renovación de la sección infantil. Pequeños regalos, donaciones caritativas, artículos personales esparcidos entre varios parientes, material testamentario estándar que hizo que la impaciencia de Valeria se hiciera más evidente a cada minuto. ¿Cuándo llega a las partes importantes?, susurró teatralmente, lo suficientemente alto para que la mitad de la sala la oyera. Torres se aclaró la garganta y pasó a una nueva página. La sala contuvo la respiración colectiva. A mi amada esposa, Valeria Marie Wells, le dejo la casa familiar ubicada en la calle Magnolia 847, junto con su contenido y la suma de $25 millones de mis cuentas de inversión. Valeria se levantó de un salto de su silla como si hubiera sido lanzada. Lo sabía. Sabía que Javier me cuidaría como es debido. Las reacciones de los invitados fueron mixtas. Algunos sonrieron cortésmente. Otros parecían incómodos con su entusiasmo. La señora Morales intercambió una mirada significativa con su esposo. Incluso en el duelo, había ciertos límites sociales que la mayoría de la gente observaba. Apreté los brazos de mi silla, sintiendo la veta de la madera presionar contra mis palmas. $25 millones más la casa. Javier había sido generoso con su esposa. Se lo concedería. ¿Y qué hay de? Me aclaré la garganta, odiando tener que preguntar. ¿Qué recibo yo? Los ojos de Torres encontraron los míos al otro lado de la sala, y algo pasó entre nosotros. Una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. A mi padre, Armando Samuel Wells, le dejo todos los recuerdos personales, fotografías familiares y sus herramientas del taller. El silencio se estiró como un caramelo. Herramientas y fotografías. Después de ayudar a construir el imperio de Javier, después de 3 años viviendo bajo este techo, después de toda una vida de amor y sacrificio, herramientas y fotografías, la sonrisa de Valeria podría haber iluminado todo el condado. Se volvió hacia la sala como una reina dirigiéndose a sus súbditos, aceptando felicitaciones de vecinos que conocían a Javier desde que usaba pañales. Javier siempre dijo que me cuidaría, anunció, su voz resonando con triunfo. Era un esposo muy considerado. La señora Morales asintió cortésmente. Bueno, querida, ciertamente tienes la vida resuelta. Más que resuelta, la risa de Valeria tenía bordes afilados. Nunca más tendré que preocuparme por nada.
Permanecí sentado mientras ella presidía la corte, observando esta actuación con creciente claridad. Esta mujer nunca había amado a mi hijo. Había visto un boleto de comida, un estilo de vida, una fortuna para heredar. Y Javier, el brillante Javier, lo había descubierto demasiado tarde. Pero mientras las felicitaciones continuaban y las copas de vino tintineaban, Torres volvió a captar mi mirada. Estaba guardando sus documentos, pero se movía lentamente, deliberadamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, hizo un leve asentimiento hacia la cocina. Hay una cláusula adicional, dijo en voz baja, sus palabras casi perdidas en la celebración. Pero eso requiere una discusión privada. Valeria estaba demasiado ocupada aceptando elogios para darse cuenta, pero yo lo oí. Y por primera vez desde que comenzó el funeral, algo que se parecía casi a la esperanza se agitó en mi pecho. La lectura formal había terminado, pero aparentemente, el verdadero asunto apenas comenzaba. Los invitados se trasladaron de la sala de estar al comedor, atraídos por la comida que Valeria había preparado misteriosamente. Las copas de cristal atrapaban la luz del atardecer que entraba por las altas ventanas, y la platería fina brillaba sobre los manteles blancos. Esto no se había preparado en una tarde. Esto fue orquestado. Valeria levantó su copa, captando la atención como un director de orquesta. Por Javier, que siempre cuidó de aquellos a quienes más amaba. La ironía no se me escapó, aunque pasara por alto a todos los demás. Ella acababa de heredar $25 millones mientras que yo recibía una caja de herramientas y algunas fotos familiares. La definición de Javier de aquellos a quienes más amaba aparentemente tenía algunos matices interesantes. Este vino es excepcional, comentó el Dr. Miller, haciendo girar el líquido Burdeos. ¿Qué cosecha es esta, Valeria? Un vino de reserva del 2012. Javier siempre decía que la vida es demasiado corta para el vino barato. Se movía por la sala con gracia fluida, actuando como anfitriona, como si hubiera nacido en la opulencia. Quería que sus amigos recordaran este día como es debido. La señora Morales aceptó una delicada copa de cristal, estudiando a Valeria con un nuevo interés. ¿Lograste preparar todo esto hoy? Después del funeral y todo, cuando amas a alguien, encuentras la fuerza. La sonrisa de Valeria era perfecta para una fotografía. Javier hubiera querido que sus amigos celebraran su vida, no solo lloraran su muerte. Celebrar era una elección de palabra interesante para una recepción fúnebre. La mayoría de la gente llamaba a estas cosas servicios conmemorativos, pero Valeria parecía decidida a reformular la muerte de Javier como su triunfo personal. «Sabes», dijo, sentándose junto a la señora Morales en el sofá de terciopelo, «siempre he querido modernizar este viejo lugar, tal vez abrir algunas paredes, actualizar la cocina». Las cejas de la señora Morales se arquearon ligeramente. «Pero es una casa tan histórica, querida. Ha estado en la familia Wells por 3 generaciones. Bueno, ahora es mi familia». La risa de Valeria tintineó como cristal rompiéndose. «Y francamente, toda esta madera oscura y muebles pesados se sienten tan deprimentes. Estoy pensando en colores claros, muebles contemporáneos. Tal vez derribar esa pared entre la cocina y el comedor». Mis nudillos se pusieron blancos alrededor de mi copa de vino. Esta casa había estado en nuestra familia desde 1923. Mi abuelo construyó esas paredes con sus propias manos. Seleccionó cada pieza de moldura. Planeó cada habitación. Javier había nacido en el dormitorio de arriba, había dado sus primeros pasos en estos mismos pisos, pero Valeria veía signos de dólar y oportunidades de diseño. José, del banco, se inclinó hacia adelante con interés profesional. «Te quedarás en el pueblo a largo plazo, o podrías estar pensando en mudarte». Los ojos de Valeria se iluminaron como la mañana de Navidad. «En realidad, estoy considerando vender y mudarme a un lugar más cosmopolita, tal vez a una gran capital». La sala quedó en completo silencio. Estas personas habían conocido a Javier toda su vida. Lo habían visto construir su negocio aquí, crear empleos para sus hijos, apoyar a organizaciones benéficas locales. La idea de vender la casa de su familia para financiar la aventura urbana de Valeria les cayó como un balde de agua fría. «Javier amaba esta casa», dije en voz baja. «Nació aquí». Valeria se volvió hacia mí con sorpresa teatral, como si hubiera olvidado que yo estaba presente. «Javier está muerto»,
Armando, es hora de vivir para los vivos, ¿no crees? La máscara se deslizó por completo entonces. No más viuda afligida, no más anfitriona considerada, solo un cálculo frío envuelto en ropa de diseñador. Además continuó, animándose con su tema. ¿Cuál es el punto de mantener el museo cuando podrías tener millones en efectivo? Podría viajar, comprar un ático, vivir de verdad por primera vez en años. Arturo se acercó a mí, su rostro curtido duro como el granito. Podía sentir que luchaba contra el impulso de decir algo que nos haría echar a los dos. La señora Morales comenzó a recoger su bolso, claramente incómoda con la dirección que había tomado esta conversación. Bueno, debería irme a casa. Mañana tengo que madrugar. Otros siguieron su ejemplo, dando excusas educadas y dirigiéndose a la puerta. En 20 minutos, la recepción conmemorativa de Javier se había vaciado como humo en una tormenta de viento. La gente que tenía la intención de quedarse toda la noche, de repente recordó obligaciones urgentes. Permanecí en mi silla de la esquina observando este éxodo con fascinación. Valeria había logrado alienar a todo el círculo social de Javier en una noche. Estas personas habían venido a honrar la memoria de mi hijo y, en cambio, habían obtenido un asiento en primera fila para ver la codicia de su viuda. A las 8 de la noche, solo quedábamos Arturo y yo. Valeria estaba de pie en el comedor repentinamente silencioso, observando las copas de vino abandonadas y los aperitivos a medio comer con confusión. Bueno, supongo que la gente tiene vidas ocupadas, dijo, pero la incertidumbre parpadeó en su rostro por primera vez en todo el día. Arturo me apretó el hombro mientras se dirigía a la puerta. Llámame si necesitas algo, viejo amigo, y me refiero a cualquier cosa. La puerta principal se cerró con un golpe sólido, dejándonos a Valeria y a mí solos en la casa que había sido mi hogar durante 3 años. Se volvió para mirarme con renovada confianza, claramente aliviada de abandonar la actuación pública. Finalmente dijo, quitándose los caros tacones, ahora podemos discutir tu situación como es debido. El sonido de los motores de los coches se desvaneció en la distancia, dejando solo el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Valeria se movía por la cocina como si hubiera vivido allí toda su vida, tarareando una melodía que no reconocí mientras apilaba los platos sucios con eficiencia practicada. Bueno, eso fue mejor de lo que esperaba, dijo, sin molestarse en mirarme mientras raspaba los aperitivos sobrantes en el triturador de basura. Sus joyas captaban la luz del techo, pendientes de diamantes que probablemente costaban más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Me senté a la mesa de la cocina donde había desayunado cada mañana durante 3 años, observando esta actuación con creciente fascinación. La mujer se movía con total propiedad, abriendo gabinetes como si hubiera memorizado su contenido, encontrando el lavavajillas bueno sin buscar. Valeria, tenemos que discutir qué pasa ahora. No se dio la vuelta, solo continuó cargando el lavavajillas con precisión mecánica. ¿Qué pasa ahora? Eso es bastante simple. Cuando finalmente me miró, su expresión se había endurecido. Se había vuelto más calculadora. La máscara de viuda afligida había desaparecido por completo, reemplazada por una fría eficiencia empresarial. Ahora, empacas tus pertenencias y buscas otro lugar para vivir. Las palabras golpearon como golpes físicos, aunque las esperaba. Esta casa ha estado en mi familia por 4 generaciones. Valeria, estuvo en tu familia, replicó, chasqueando el paño de cocina con un énfasis agudo. Ahora es legalmente mía. Javier me dejó todo. ¿Recuerdas? Mis manos estaban planas sobre la gastada mesa de madera, firmes a pesar del fuego que crecía en mi pecho. 3 generaciones de hombres de la familia Wells se habían sentado en esta misma mesa. Habían planeado sus días, compartido sus comidas, criado a sus hijos. Javier me dijo que te costaría aceptar la realidad, continuó, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados. Dijo que probablemente esperarías vivir aquí para siempre, como una especie de caso de caridad. Mi hijo nunca me dijo eso. Por supuesto que no. Su risa fue aguda como cristal rompiéndose. Era demasiado educado para herir tus sentimientos, pero a mí me contó muchas cosas. Se apartó de la encimera y comenzó a pasearse por la cocina como un abogado dirigiéndose a un jurado. Dijo que habías estado dependiendo de él durante demasiado tiempo
que no era saludable para un hombre adulto necesitar el apoyo de su hijo a tu edad. Mentiras. Cada palabra era un veneno fabricado, pero pronunciado con tal confianza que alguien que no conociera a Javier podría creerlas. Mira, lo entiendo. El cambio es difícil para la gente mayor. Su tono cambió a una falsa simpatía. Pero necesitas entender algo fundamental aquí. Ahora soy dueña de esta casa, legalmente, por completo. La escritura, la hipoteca, los impuestos a la propiedad, todo. La escritura puede tener el nombre de Javier. Pero esta tierra pertenecía a mi abuelo antes de que Javier siquiera naciera. Tu abuelo no te dejó nada, ¿verdad? Detuvo su paseo para mirarme directamente. Acepta los hechos, Armando. Eres un caso de caridad que ha sobrevivido a su utilidad. La crueldad era sobrecogedora. Pero lo que más me impactó fue cuánto estaba disfrutando esto. No se trataba solo de la propiedad o el dinero. Estaba saboreando mi aparente impotencia como un buen vino. Quiero que te vayas de aquí mañana por la mañana, dijo, su voz subiendo con cada palabra, y solo te llevarás lo que puedas cargar. Nada de muebles, nada de reliquias familiares, nada que pertenezca a esta casa. Me levanté lentamente, mi artritis haciendo el movimiento deliberado y cuidadoso. Mañana por la mañana. Sí. Y no pienses en intentar reclamar que algo pertenecía a tu familia originalmente. Tengo abogados, Armando, y de los buenos. Te enredarán en los tribunales hasta que te mueras. Por primera vez desde el funeral de Javier, sentí algo que podría haber sido una sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Como desees, Valeria. La inesperada calma en mi voz pareció tomarla por sorpresa. Había estado preparándose para una explosión, esperando rabia o lágrimas o súplicas desesperadas. En cambio, obtuvo una aceptación silenciosa. Salimos de la cocina, atravesamos el comedor, pasando por la mesa de caoba donde Javier había hecho sus deberes de niño, y entramos en la sala de estar principal donde los retratos familiares cubrían la repisa de la chimenea. Valeria me siguió con una energía depredadora, claramente energizada por lo que veía como una victoria completa. He sido paciente contigo, Armando, pero mi paciencia tiene límites. Caminó por la habitación tocando los muebles posesivamente. El sofá antiguo, las mesas talladas, incluso la lámpara de latón que había pertenecido a la abuela de Javier. Este sofá, estas antigüedades, incluso ese feo retrato familiar. Todo es mío ahora. Javier eligió cada pieza con cuidado, dije en voz baja, recordando cómo había pasado meses buscando la mesa de centro perfecta para que combinara con la visión decorativa de su madre. El gusto de Javier era tan anticuado como el tuyo. Sus dedos se deslizaron sobre las superficies como si estuviera tasando mercancía. Estoy pensando en un rediseño moderno y minimalista, quizás un estilo nórdico. Líneas limpias, colores claros, sin desorden. Ya estaba borrando la memoria de Javier, planeando destripar todo lo que conectaba esta casa con su historia. Esto es lo que va a pasar, continuó, volviéndose para mirarme con autoridad teatral. Te llevarás tu ropa, tus medicamentos y te irás. Nada más te pertenece. ¿Dónde exactamente esperas que vaya? Se encogió de hombros, el gesto casual y devastador. No es mi problema. ¿Un centro para mayores? ¿Un parque de caravanas? ¿Quizás ese amigo tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Arturo? Quizás él te deje dormir en su granero. Tengo 65 años, Valeria. He vivido en este condado toda mi vida. Entonces deberías haber planeado mejor tu vejez. Su sonrisa era afilada como una navaja. Quizás, si hubiera sido un mejor padre, Javier te habría dejado algo sustancial en lugar de una caja de herramientas oxidadas. El ataque a mi relación con Javier dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Pero antes de que pudiera responder, ella apenas estaba comenzando. Javier era un buen hijo. Amaba a su familia. Basta. La palabra explotó de ella con una violencia sorprendente. Estoy harta de oír hablar de Javier y su maravillosa familia y sus preciosos recuerdos. Su máscara no solo se deslizó, se hizo añicos por completo. Él se ha ido. ¿Y sabes qué? Me alegro, gritaba ahora. Su cabello cuidadosamente peinado se estaba soltando. Su maquillaje manchado de furia. Ahora por fin puedo vivir sin fingir que me importa este pueblo aburrido. Y esta gente aburrida,
y estas tradiciones familiares aburridas. La confesión quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio. Nunca había amado a Javier. Nunca había amado nada de la vida que él había construido, la comunidad a la que había servido, la familia que había atesorado. Fuera de mi vista gruñó, su voz bajando a puro veneno. Vete a morir a alguna alcantarilla donde perteneces. En lugar de la rabia que claramente esperaba, sentí que algo parecido a la paz se apoderaba de mí. Como desees, Valeria. Sus ojos se abrieron con confusión. ¿Qué? ¿No vas a discutir? ¿A suplicar? ¿A dar algún discurso patético sobre la lealtad familiar? No. Me permití una pequeña sonrisa. Solo recogeré mis cosas. Tú simplemente te rindes. Parecía genuinamente atónita por mi tranquila aceptación. Estoy respetando tus deseos. Después de todo, eres la propietaria legal de esta casa. ¿Por qué estás siendo tan... buscó la palabra, tan complaciente? ¿Qué sentido tendría luchar? Empecé a subir las escaleras, moviéndome con deliberada dignidad. Has dejado tu posición muy clara. Ella permaneció en la sala de estar, observándome con sospecha y confusión. Esta no era la reacción que esperaba o quería. Aplastar a alguien solo es satisfactorio si se resiste. Necesitaré aproximadamente 1 hora para empacar lo esencial, dije desde el pie de la escalera. Coge lo que quepa en 2 maletas. Eso es todo. Eso parece justo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. En la parte superior, me detuve y la miré. ¿Te quedarás despierta para supervisar? Estaré aquí mismo. No intentes nada ingenioso. Me reí suavemente, genuinamente divertido. A mi edad, ¿qué podría intentar? Mientras desaparecía por el pasillo de arriba, la oí pasearse abajo, sus tacones resonando contra los pisos de madera. Había conseguido todo lo que quería, pero algo en mi reacción la estaba molestando. Bien, que se pregunte. Dejé la casa de los Wells a las 6 de la mañana, conduciendo mi vieja camioneta con todo lo que poseía, empacado en 2 maletas maltrechas. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte, pintando el cielo del color de los melocotones frescos, mientras entraba en el estacionamiento del motel junto a la carretera principal. 43 años en esa mansión victoriana, y todo se reducía a esto. Una habitación de motel de 12 por 14 que olía a desinfectante industrial y cigarrillos viejos. El cubrecama de poliéster se sentía áspero bajo mis manos mientras me sentaba en el borde del colchón, mirando mi única maleta abierta. Todo lo que poseo ahora. 3 mudas de ropa, mis medicamentos, la foto escolar de 3er grado de Javier y el reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre. No es mucho para mostrar por 65 años de vida, pero tendría que ser suficiente. Los camiones de 18 ruedas pasaban retumbando por la autopista, sacudiendo las delgadas paredes. El tráfico de la mañana aumentaba. Gente yendo a sus trabajos, haciendo recados, viviendo sus vidas normales, mientras que la mía se había puesto patas arriba en el espacio de 24 horas. Javier, le dije a su fotografía, espero que supieras que este día podría llegar. La cafetera del motel gorgoteó hasta cobrar vida, llenando la pequeña habitación con el aroma de café barato y agua dura. Me senté en la diminuta mesa junto a la ventana, observando el flujo del tráfico mientras revisaba metódicamente mi situación. Sin hogar a los 65 años, sin más ingresos que la seguridad social, sin familia, excepto por una mujer que me había dicho que me muriera en una alcantarilla, pero algo me rondaba. Me había estado rondando desde la lectura del testamento de ayer. La mirada significativa de Julián Torres cuando mencionó esa cláusula adicional, la forma en que había asentido hacia la cocina durante toda la celebración, su comportamiento profesional ocultando algo que se sentía casi como expectación. Javier había sido el hombre más inteligente que había conocido. Construyó un imperio de la nada, superó a competidores que le doblaban el tamaño, siempre se mantuvo 3 pasos por delante de todos los demás. ¿Era realmente posible que dejara a su padre indefenso contra una mujer en la que había llegado a desconfiar? Encontré la tarjeta de visita de Torres en mi cartera y marqué el número de su oficina. Mis manos estaban firmes, el propósito reemplazando el dolor y la confusión que habían nublado mi pensamiento. Servicios Legales Torres. Habla Julián. Julián,
Soy Armando Wells. Necesito hablar contigo. Su tono cambió de inmediato, la preocupación reemplazando la cortesía profesional. Armando, ¿dónde estás? Escuché que Valeria insistió en que te fueras de la casa inmediatamente. Me echó anoche. Me dijo que me fuera a morir en un basurero. Entre otras cosas, una inhalación aguda al otro lado. Dijo, ¿qué? Mencionaste una cláusula adicional en el testamento de Javier ayer. Creo que es hora de que la discutamos. La pausa se alargó lo suficiente como para que me preguntara si nos habíamos desconectado. Luego, la voz de Torres regresó, llena de algo que sonaba notablemente a alivio. Sí, sí. Definitivamente es hora. ¿Puedes verme esta mañana? ¿Puedes venir a mi oficina? Digamos a las 10 en punto. Estoy en el motel de la carretera principal. Puedo estar allí en 20 minutos. Armando, la voz de Torres tenía un peso que no pude identificar del todo. Trae todo lo que Valeria te dijo anoche. Cada palabra cruel, cada amenaza, cada insulto. Escríbelo si es necesario. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ahora? Porque Javier anticipó exactamente esta situación. La satisfacción coloreaba sus palabras ahora. Tu hijo era incluso más inteligente de lo que sabías. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? 10 de la mañana en punto. Y Armando, quizás quieras traer una muda de ropa de vuelta al pueblo. Algo bonito para cuando le hagamos una visita a Valeria. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono con la primera esperanza real que había sentido desde el diagnóstico de Javier. Lo que sea que mi hijo hubiera planeado, cualquier protección que hubiera incorporado a su testamento, estaba a punto de ser revelado. Me duché, me puse mi camisa más limpia y me preparé para descubrir cuán bien Javier había conocido a la mujer con la que se había casado. Llegué a la oficina de Torres exactamente a las 10, estacionando mi vieja camioneta junto a su sedán familiar. El centro del pueblo se veía igual que siempre. Fachadas de ladrillo, banderas nacionales colgando lánguidamente en el aire quieto de la mañana, gente ocupada en sus asuntos como si el mundo no se hubiera movido bajo mis pies. La oficina de Torres ocupaba el segundo piso del antiguo edificio de comerciantes. Paredes revestidas de madera con estanterías llenas de libros de derecho y fotografías familiares. El retrato de Javier colgaba detrás del escritorio. Una foto formal de cuando ganó el premio al empresario del año del condado hacía 3 años. Armando, pareces cansado. Torres se levantó de su escritorio, una genuina preocupación surcando su rostro curtido. ¿Cómo te las arreglas en ese motel? He tenido mejores alojamientos, pero me las apaño. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio, notando cómo parecía casi energizado a pesar de la hora temprana. Pareces casi complacido por algo, Julián. Su sonrisa fue más amplia de lo que había visto desde el diagnóstico de Javier. Armando, dime, ¿escuchaste con atención cada palabra de la lectura del testamento de ayer? ¿Qué quieres decir? Valeria se quedó con todo, la casa, el dinero, el negocio. Yo me quedé con las viejas herramientas de Javier y algunas fotografías. Eso es lo que todos creen que oyeron. Torres se dirigió a la caja fuerte de la oficina, girando la cerradura de combinación con eficiencia practicada. Pero a veces las palabras más importantes son aquellas a las que la gente no presta atención. Sacó una gruesa carpeta de Manila, manejándola como si fuera una carga preciosa. Tu hijo era mucho más astuto de lo que Valeria jamás imaginó. Mi pulso se aceleró mientras él extendía el testamento completo sobre su escritorio. Las páginas se desplegaron como un mapa hacia la salvación. Julián, ¿qué es lo que no me estás diciendo? Javier sabía exactamente qué clase de persona se había casado. El dedo de Torres trazó hasta el final de la página 3. Mira aquí, sección 15b. La letra pequeña que todos pasaron por alto. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer el texto legal. Las palabras se enfocaron lentamente, y cuando las entendí, mi corazón casi se detuvo. Léelo en voz alta. Armando, la casa y los activos monetarios se transfieren a mi esposa, Valeria Marie Wells. Hice una pausa, procesando la siguiente frase. Con la condición de que proporcione un cuidado adecuado y una vivienda digna para mi padre, Armando Samuel Wells, hasta su muerte natural. La sala quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de escritorio de Torres. Sigue leyendo, dijo en voz baja.
En caso de que esta condición sea violada a través del desalojo, abuso verbal o la falta de un trato respetuoso, toda la herencia revertirá inmediatamente a la Fundación Javier Wells para la investigación del cáncer. Mis manos temblaban ahora. Julián, ella me echó. Me dijo que me muriera en un basurero. Sé que lo hizo. Su satisfacción era inconfundible, porque Javier anticipó este escenario exacto. ¿Cómo puedes saber lo que me dijo? Porque tu hijo me instruyó para que monitoreara la situación de cerca. Me dijo, papá va a necesitar protección, y yo no estaré allí para dársela. Torres sacó otro documento, una hoja de definiciones legales. El testamento define específicamente el cuidado adecuado como vivienda digna, trato respetuoso y consideración familiar. Valeria violó las 3 condiciones en 36 horas. Sentí que se me acumulaban las lágrimas, el dolor y el alivio, y un orgullo abrumador por la sabiduría de mi hijo, todo mezclado. Javier sabía que ella me haría esto. Te amaba más que a su propia comodidad, Armando. Dijo, papá se merece algo mejor de lo que yo puedo darle mientras lucho contra este cáncer, pero puedo asegurarme de que obtenga lo que necesita después de que me haya ido. La magnitud de aquello me golpeó como un golpe físico. Mientras luchaba por su vida, Javier también había estado luchando por la mía. Había visto a través de la actuación de Valeria, anticipado su crueldad y construido una protección legal a mi alrededor como una fortaleza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, secándome los ojos con el pañuelo que había llevado durante 40 años. Torres ya estaba reuniendo papeles oficiales, sellando documentos con su sello de notario. Ahora informamos a la señora Wells de su situación legal. La herencia es nula y sin efecto desde anoche. ¿Cuándo se lo decimos? Esta tarde. ¿Estás listo para enfrentarla de nuevo? Enderecé los hombros, sintiendo que la fuerza regresaba por primera vez en días. El amor de Javier todavía me protegía. Todavía luchaba por mí, incluso desde más allá de la tumba. Más listo de lo que he estado desde que comenzó toda esta pesadilla. Torres y yo pasamos la hora del almuerzo preparando copias del testamento completo y los documentos de transferencia legal. A las 3 en punto, nos dirigíamos a la casa de la familia Wells en su sedán, con los papeles oficiales organizados en carpetas de manila en el asiento trasero. La casa victoriana se veía diferente de alguna manera mientras entrábamos en el camino de entrada circular, quizás porque ahora sabía que en realidad no le pertenecía a Valeria, que nunca le había pertenecido, a pesar de lo que había sugerido la lectura abreviada del testamento de ayer. Torres tocó el timbre mientras yo me quedaba un poco detrás de él, sosteniendo la carpeta de documentos. El sonido de tacones resonando en la madera anunció la llegada de Valeria. No espero a nadie, gritó a través de la puerta. Cuando se abrió, apareció en ropa informal, vaqueros de diseñador y una blusa de seda, con el pelo en rulos como si se estuviera preparando para salir por la noche. La vista de mí, de pie en lo que ella consideraba su puerta, encendió una furia inmediata. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no volvieras nunca a esta casa. Valeria, te hemos traído algo interesante, dije con calma. Torres dio un paso adelante con autoridad profesional. Señora Wells, necesitamos discutir el testamento de su esposo. Hay algunos aspectos que puede haber pasado por alto. El testamento se leyó ayer. Todo está resuelto. Ambos están invadiendo mi propiedad. En realidad, señora, puede que quiera revisar el documento completo antes de hacer esa afirmación. Torres le extendió la copia oficial. Múltiples páginas. Membrete legal. Sellos en relieve. Documentación legal claramente auténtica. Ella la arrebató con desconfianza. ¿Qué se supone que es esto? La versión completa de la última voluntad y testamento de Javier, respondí. No la lectura abreviada que escuchaste ayer. Valeria escaneó las 2 primeras páginas, reconociendo el texto familiar sobre donaciones caritativas y artículos personales. Su confusión creció a medida que encontraba que todo coincidía con su recuerdo. Esto se ve igual que lo que leíste antes. Sigue leyendo, dijo Torres en voz baja. Página 3, sección 15b. Observé su rostro cuidadosamente mientras encontraba la sección. Observé cómo su expresión cambiaba de la confusión a la incredulidad y a algo cercano al pánico. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía la cláusula de protección de Javier. Esto es falso, gritó las palabras, la saliva volando de su boca. Esta cláusula no estaba en el testamento original.
Ayer no escuchaste la lectura completa, dije. Estabas demasiado ocupada planeando tu celebración. Falsificaste esto. Añadiste esta sección después de que Javier muriera. La voz de Torres se mantuvo profesionalmente tranquila. Señora, le aseguro que este documento es completamente auténtico. El original está en la caja fuerte de mi oficina. Testificado y notariado de acuerdo con la ley estatal. Quiero ver el original. Esto es un fraude. Esto es imposible. Examinó cada página frenéticamente, buscando signos de manipulación, alteraciones, cualquier cosa que apoyara su desesperación. Pero Torres era meticuloso. Cada sello era auténtico, cada firma verificada, cada detalle legal perfecto, cuidado y vivienda adecuados para mi padre. Leyó en voz alta, su voz bajando a un susurro mientras la realidad comenzaba a penetrar su shock. Usted violó esa condición hace aproximadamente 36 horas, le informó Torres, cuando desalojó al señor Wells y le dijo, cito, que se fuera a morir en un basurero. Esto no puede ser legal. Debe haber algún error, alguna laguna. Di un paso adelante, sintiendo la presencia de Javier como una mano cálida en mi hombro. No hay ningún error, Valeria. Mi hijo sabía exactamente quién eras. Ella miró entre Torres y yo. La comprensión finalmente amaneciendo en esos fríos ojos azules. El cálculo, la planificación, la trampa legal. Todo había sido preparado meses antes de que Javier muriera. Él planeó esto, susurró. Él realmente planeó todo esto. Quizás deberíamos discutir las implicaciones legales adentro, sugirió Torres. Esto es un vecindario, después de todo. Valeria asintió mecánicamente, retrocediendo desde la puerta. Sí, pasen. Mientras cruzábamos el umbral hacia lo que había sido mi hogar durante 3 años, no pude evitar observar cuán rápidamente había cambiado la dinámica de poder. Ayer, Valeria había sido la legítima propietaria. Hoy, estaba a punto de aprender que la propiedad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Nos reunimos en la misma sala de estar donde se había llevado a cabo la lectura del testamento el día anterior. Pero ahora todo se sentía diferente. Valeria se derrumbó en el sillón de orejas que había reclamado como su trono, mientras Torres y yo nos posicionamos cerca de la fotografía de Javier en la repisa de la chimenea. Señora Wells, de acuerdo con la sección 15b del testamento de su esposo, usted ha violado las condiciones de la herencia. La voz de Torres tenía el peso de la finalidad legal. La totalidad del patrimonio, la casa y los activos monetarios ahora se transfieren a la Fundación Javier Wells para la investigación del cáncer. Esto no puede estar pasando. La voz de Valeria era apenas un susurro. Sus manos cubrían su rostro. Esto no puede estar pasando de verdad. Al desalojar al señor Wells y decirle que se muriera en un basurero, usted ha anulado su derecho a la herencia. El testamento requiere específicamente un trato digno y una vivienda respetuosa, pero no lo dije literalmente. Fue solo... estaba enfadada. La gente dice cosas cuando está enfadada. Torres consultó sus notas legales. El documento especifica que el abuso verbal constituye motivo para la pérdida de la herencia. La intención es irrelevante bajo la ley. Me acomodé en el sillón reclinable favorito de Javier. La silla de cuero donde había pasado sus últimos meses, demasiado débil por los tratamientos para trabajar. La ironía no se me escapó. Ayer no tenía hogar, hoy estaba en casa. Ahora tenemos que discutir los arreglos de vivienda, dije en voz baja. Valeria levantó la vista, la confusión mezclada con su desesperación. ¿Qué quieres decir? Esta sigue siendo la casa de la familia Wells. Siempre lo fue. Señalé los retratos familiares que cubrían la repisa de la chimenea. La fundación ha acordado permitirme permanecer como residente permanente. Torres asintió en confirmación. Al señor Wells se le han otorgado derechos de residencia vitalicia como parte de la transferencia de la herencia. Tú también puedes quedarte, Valeria, pero bajo mis reglas ahora. ¿Qué? ¿Qué clase de reglas? Su voz era pequeña, derrotada. Respeto, decencia humana básica y nunca más sugerir que alguien debería morir en un basurero. Mantuve mi tono nivelado, sin rencor, la misma cortesía que te habría mostrado. ¿Y si me disculpo? La desesperación se coló en su voz. ¿Y si retiro todo lo que dije? La violación legal ya ha ocurrido, explicó Torres.
La transferencia de la herencia es irreversible según los términos del testamento. Me incliné hacia adelante, estudiando a la mujer que había intentado destruirme menos de 48 horas antes. Javier sabía que este día llegaría. Nos protegió a ambos. A ambos. Tú tienes un techo sobre tu cabeza y dignidad. Yo tengo lo mismo. La fundación proporciona estipendios de subsistencia para ambos residentes. Toqué suavemente la fotografía de Javier. Mi hijo era más sabio de lo que ninguno de los dos se dio cuenta. Lo perdí todo. El susurro de Valeria estaba roto, derrotado. Todo lo que planeé, todo lo que soñé. Perdiste todo lo que intentaste robar, corregí. Hay una diferencia. Torres guardó sus documentos eficientemente. La satisfacción profesional evidente en sus movimientos. Presentaré los documentos de transferencia mañana por la mañana. La fundación asume la propiedad legal para el viernes. Javier me dio algo más valioso que el dinero, dije. Enderezando la fotografía de mi hijo en la mesita, Valeria levantó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? Justicia. Y el conocimiento de que realmente me amaba. Mi voz se quebró ligeramente. Me lo dijo en el hospital. Papá, me he ocupado de ti. No entendí lo que quería decir entonces. Tu hijo pasó meses elaborando esta protección, añadió Torres. Anticipó exactamente lo que podría suceder y construyó salvaguardias legales a su alrededor. Mientras Torres se preparaba para irse, sentí una profunda sensación de plenitud. El amor de Javier había trascendido la muerte misma, extendiéndose a través de documentos legales para protegerme cuando más lo necesitaba. Valeria, puedes quedarte todo el tiempo que sigas las reglas de la casa, dije mientras Torres recogía su maletín. Trata a la gente con respeto. Contribuye pacíficamente al hogar. Recuerda que esto es un hogar, no un hotel. Ella asintió adormecida. ¿Qué otra opción tengo? La misma opción que me diste hace 2 días. Pero yo no soy tú. Torres me estrechó la mano en la puerta principal. Se ha hecho justicia, Armando. Javier estaría orgulloso. Mientras su coche se alejaba, volví a la sala de estar donde Valeria estaba sentada mirando la pared. Por primera vez desde la muerte de Javier, estábamos solos juntos como iguales, 2 personas dependientes de la misma caridad, viviendo bajo el mismo techo, unidos por circunstancias que ninguno de los dos podía cambiar. Encontraremos una manera de vivir juntos, respetuosamente dije. Lo siento, susurró. Por lo que dije, por todo. Pedir perdón es un comienzo. El respeto es lo que importa en el futuro. El reloj de pie en el pasillo dio las 4. Marcando el tiempo en una casa que ahora no pertenecía a ninguno de los dos y a ambos a la vez. El último regalo de Javier no fue solo justicia, fue la posibilidad de redención, incluso para aquellos que no la merecían. Afuera. La luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas que mi difunta esposa había elegido, iluminando las fotografías familiares que permanecerían en estas paredes mucho después de que Valeria y yo nos hubiéramos ido. La casa de la familia Wells perduraría, protegida por un amor que llegaba más allá de la tumba. Algunas victorias valen la pena la espera. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.